Ya, entonces, yo hago la presentación, pues, como si se tratara de una clase grabada, y entenderán que es para ustedes, pero tengo que dirigirme acá para que quede grabado. Y luego, chicos, de verdad, y antes que grabe, ¿por qué? Ya, lo que sí necesito alguien que... ¿Me avisas? Bueno, chicos, en esta oportunidad vamos a hacer un repaso de uno de los órganos sentidos que es importante que nosotros conozcamos porque es parte de la evaluación como futuro médico general al cual ustedes se están formando, ¿ok? Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de globo ocular y visión. Vamos a hacer un recuento histológico, recuento embriológico, anatómico y fisiológico de este órgano sensorial importante, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, si nosotros recordamos una parte de la anatomía, pues tenemos que recordar que este globo ocular se encuentra en la región de la cara, en la parte anterior y superior de la cara, ¿verdad? Y está ubicada en una cavidad llamada cavidad orbitaria. Esta cavidad orbitaria está formada por 7 huesos, que debería ser una pregunta de examen. ¿Por qué? Porque se te puede poner lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el hueso que está en el piso de la órbita? ¿O cuáles son los huesos que están en el techo de la órbita? O simplemente una pregunta recontra básica en donde dices, de las siguientes alternativas, hay un hueso que no pertenece a la órbita. Es una pregunta muy básica. Una pregunta complicada puede ser esto. ¿Quiénes forman el techo? ¿Quiénes forman la pared lateral? ¿Quién forma el piso? Además también quién forma, ¿verdad? La parte posterior, la pared posterior y la pared medial. Ahí está. Entonces vamos a ver, mira, para empezar, los huesos que forman la órbita. Sencillo, hueso frontal arriba, ¿sí? Así de forma general. El maxilar superior en la parte inferior, parte lateral inferior, el palatino, junto con el cigomático, palatino y el cigomático. Y al fondo vamos a tener ¿a quién? Vamos a tener a las alas del esfenoides, vamos a tener aparte del etmoides y en la parte medial, pegado a la nariz, pues un huesito llamado unguis. Entonces ahí están los 7 huesos. Dices 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 huesitos. ¿Se entendió? Ahora, si lo vemos ya organizado, decimos que en el techo, ¿quién tenemos? ¿El techo quién estaba? Ayúdame. Frontal, aquí está el frontal, por cierto, ya lo hemos visto. Alas menores del esfenoide, las alas menores del esfenoides. Y además dice la fosa lagrimal y la fosita orbitaria, que son estas dos fosas que tú ves acá. Esta es la fosa orbitaria superior, ¿ok? Y esta es la fosa lagrimal, ¿sí? Ahí está. Ese es el techo. Vamos a la pared lateral. Si te dice pared lateral significa que es hacia exterior, ¿verdad? Y aquí, ¿quién tenemos? Al ala mayor del esfenoide, o sea, aquí lo tenemos. Vamos a tener al hueso cigomático, este de morado. Vamos a tener también al tubérculo orbitario lateral, que es una parte externa de aquí, que es esta zona externa que le da la curva a la órbita. Entonces, parte lateral tenemos al cigomático y a las alas mayores del esfenoide. Si vamos al piso, o sea, acá abajo, ¿ok? Vamos a encontrar aquí a este hueso llamado maxilar superior o simplemente llamado maxilar. Además, aquí vamos a tener a la apófisis orbitaria de qué hueso? Del palatino, que es este de aquí. Este pedacito chiquitito que tú ves acá, él es el famoso palatino, pero la apófisis orbitaria del palatino. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Y luego, si nos vamos a la parte medial, ¿a quién tenemos? Al hueso lagrimal o unguis, recuerda, al etmoides y a esta parte que es el cuerpo del esfenoides. Entonces, en forma muy general, ¿cómo decimos? Arriba, ¿a quién tenemos? Al frontal, ¿cierto? Al frontal. Abajo, ¿a quién tenemos? 2, al maxilar y al cigomático. Hacia afuera, ¿a quién tenemos? Al esfenoides, ¿verdad? Tenemos al etmoides y abajo al fondo tenemos al palatino. Y en la parte medial, ¿a quién tenemos? Al unguis o lagrimal. Y están los 7 huesos que forman. O sea, tú ya no puedes confundirte en esta pregunta si te viene. ¿Se entendió? La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo es que se desarrollan los ojos, verdad? Todo va a empezar en día 22. Marca el inicio. Cuidado, te pregunten, ¿cuándo inicia la formación de los ojos?
¿Qué día dice? El día 22, a través de los famosos surcos ópticos, porque cuando se forma el surco óptico, ¿qué se va a formar? Se va a formar la famosa plácoda del ojo, la plácoda del cristalino, y luego ya va a ponerse toda esta estructura que va a salir como una vesícula hacia adelante, que va a formar justamente el globo ocular, con las tres capas que tiene, ¿no? ¿Cuáles son las tres capas que tiene el globo ocular? La capa externa o fibrosa, una capa medio vascular y una capa interna o ya. Aquí nosotros derivamos 4 orígenes de todas las estructuras del globo ocular. Mira, decimos, primero, nace el neuroectodermo, que es parte del prosencéfalo. Recuerda, el prosencéfalo, eso no debes de olvidarte. Recuerda que vesículas primarias, ¿sí? Y eso fue pregunta de examen, ¿verdad? Vesícula primaria, y como vesícula primaria nosotros ¿a quién teníamos? Teníamos a 3 estructuras. ¿Cuáles eran las 3 estructuras? El prosencéfalo justamente, el mesencéfalo y el rombencéfalo, ¿cierto? Listo, ya tenemos esas 3 estructuras. Ahora, del prosencéfalo nacen las vesículas secundarias, y de aquí nacían 2 vesículas secundarias. Pero dentro de esta vesícula, que ya no es motivo de pregunta, aquí sale el surco orbital. O sea, por aquí va a estar el surco orbital. Y de ahí nace una estructura que ya lo vamos a ver. Del ectodermo superficial de la cabeza. Recuerda que el ectodermo tiene 2 porciones. Un neuroectodermo y un ectodermo superficial. El neuroectodermo va a dar origen a todas las estructuras embrionarias del sistema nervioso, mientras que el ectodermo superficial le da origen normalmente a la piel o a los epitelios. Y dentro de los epitelios que va a dar origen es al globo ocular. Tenemos luego el mesodermo situado entre las 2 capas anteriores también. O sea, hay una estructura que nace del mesodermo que puede ser motivo de pregunta de examen. Y por último, célula de la cresta neural. Tú dirás, profesor, ¿la cresta neural? La cresta neural no era la estructura que estaba paralelo ¿a quién? Al tubo neural. ¿Y qué da origen la cresta neural? Meninges, células cromatófilas de la glándula suprarrenal, al odontoblasto del diente. ¿A quién más da origen? ¿A quién más? ¿Quién más da origen? ¿Nada se acuerda? A los ganglios, células o elementos ganglionares, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Sistema nervioso periférico. Sistema nervioso nervios y ganglios. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué estructura sale de una por una. A ver, del neuroectodermo, ¿qué nace? Van a ser la retina, pues las capas posteriores del iris y el nervio. O sea, era obvio, ¿no? Que del surco óptico se va a desprender la retina, las capas posteriores del iris y el nervio óptico. Pregunta de examen. ¿Qué nace del ectodermo superficial? Forma el, mira, cristalino. ¿Y qué? Epitelio. Es decir, el ectodermo superficial, ¿te acuerdas que habíamos dicho que daba origen a la piel y a los epitelios? Obvio que da origen a qué epitelio, epitelio corneal. ¿Y cuál es el epitelio de la córnea? Pregunta de examen. Si yo pusiera una pregunta fuera ¿cuál es el epitelio de la córnea? Tienes que saberlo. Porque cuando tú recomiendes gotas o lágrimas artificiales, vas para hidratar al epitelio de la córnea. Estratificado plano no queratinizado. No te olvides. Estratificado plano no queratinizado. Ya, recuerda que esta clase es integral. Ya no es una clase de fisiología, es una clase integral. Estamos hablando de los 4 temas grandes, ¿verdad? Muy bien, excelente. Del mesodermo, ¿qué nacerá? A ver, ¿qué nace el mesodermo? Forma cubierta fibrosa así vascular del ojo. O sea, los vasos sanguíneos que se meten al ojo, ¿de dónde nacen? Del mesodermo. ¿Ok? Y por último, de las células de la cresta neural, ¿qué va a dar origen? Vamos a ver. Forma coroides. Mira, la coroide de la cresta. ¿Qué más nace? La esclerótica. Y ahora, ¿el endotelio de quién? De la córnea. Entonces yo creo que esa es una pregunta muy clásica de examen nacional de medicina. Tú en 3 años, 4 años, espero que en esa época vas a dar el examen nacional de medicina. Y ahí te van a preguntar, porque siempre vienen preguntas de ciencias básicas. Te van a decir, por ejemplo, células de la cresta neural que dan origen o forman origen embrionario del globo ocular. Creo que la respuesta está sencilla, ¿no? Buscarás coroides y buscarás esclerótica. Ahora, si la pregunta es muy específica, te van a preguntar por el endotelio de quién, de la córnea. Profe, pero la córnea tiene un endotelio y un epitelio, así es. La córnea tiene un epitelio y un endotelio. O sea, una capa externa que es estratificado plano no queratinizado y un endotelio que es simple plano. Mira, o sea, el epitelio simple plano de la córnea nace de la cresta neural.
¿No está? ¿Se entendió la parte embrionaria? Acá. Vamos a hablar un poquito más de embriología, pero ya esto es el resumen. Ya, yo considero que esto es pregunta de examen. Así que revisa por ahí. Siguiente, por favor. Este cuadrito lo encontré en otra de las clases de los maestros y él sí especifica, mira, ¿qué te dice? Que hay un epitelio superficial, un neuroectodermo, ¿te acuerdas? Y el mesénquima. El mesénquima es mesodermo. O sea, cuando tú digas mesénquima, tú dices mesodermo. Y cuando tú dices epitelio superficial y neuroectodermo, ¿de qué estás hablando? Del ectodermo que todos conocemos. El ectodermo se divide en superficial. ¿Y qué nace el superficial? Mira, epitelio de la córnea. Ya lo habíamos visto. ¿Qué más? El cristalino. Epitelio y glándula. O sea, si tú no te gusta memoria, tú dices, del ectodermo superficial nacen los epitelios. O sea, todos los epitelios, como tú ves acá, ya están ahí. Y además glándulas. ¿Qué glándulas? Lagrimales. Esa puede ser una pregunta, ¿no? Glándulas lagrimales. Ahora, ¿qué nace del neuroectodermo? La retina, obvio, pues capa nerviosa del neuroectodermo. ¿Se entiende? O sea, yo no quiero que hacen memoria, yo quiero que razonen. Porque hay muchas preguntas que se responden solamente razonando, pero teniendo el concepto claro. Ok, mira lo que más nace. Epitelio del iris, músculo dilatador de la pupila. ¿Te acuerdas cuando hicimos tejido muscular? Decía, todos los músculos nacen del mesodermo. ¿Te acuerdas o no? Excepto los músculos del iris. Claro, pues. ¿De dónde nace el músculo del iris? Del neuroectodermo. Del ectodermo. ¿Ok? Epitelio de los procesos ciliares. ¿Qué eran los procesos ciliares? A ver, le metemos fisiología. ¿Qué hacen los procesos ciliares? Producen humor acuoso. Pregunta clásica. Produce humor acuoso. Ya. Lo vamos a ver, no se preocupen, lo vamos a ver. Es más, esta clase fue compartida. Delgados, ya fue compartido, ¿cierto? ¿Lo compartieron a sus grupos? Ya, lo vamos a compartir. O sea, esto ya está en PDF, ya está todo para que ustedes lo compartan, ¿ya? Cresta neural. Mira lo que nace la cresta neural. Estroma de la córnea, estroma de la pupila, estroma. Entonces tú puedes decir que los estromas del globo ocular nacen de la cresta neural, ya está, como resumen. ¿Qué más? Pared de conducto de Slade, limbo esclerocorneal, esclerótica, eso lo habíamos visto, ¿no? Esclerótica y coroides, eso ya lo sabíamos, ¿te acuerdas? Pedicito de los capilares, músculo, mesénquima, músculo, hueso de la órbita. Mira, los 7 huesos de la órbita, ¿de dónde nacen? De la cresta neural. Interesante, ¿no? Mesodermo, no te olvides, mesodermo. Profe, los músculos, ya sabes, músculo, mesodermo. Mesénquima, mesodermo. El estroma, mesodermo. Cristalino. ¿Dónde sale el cristalino? Y coroides. Y esclerótica. A ver si se entiende. ¿De dónde nace la córnea? Ectodermo superficial. Esclerótica. ¿De dónde nace la esclerótica? Cresta neural. Cristalino. ¿De dónde? Del superficial. La capa vascular, coroides. ¿De dónde nace la coroides? ¿De dónde nace la capa nerviosa, la retina? Del neuroectodermo. Pero mira, ya estamos construyendo. Procesos ciliares. ¿Te acuerdas dónde están los procesos ciliares? O sea, ya estamos construyendo nuestro globo ocular. Así tienes que hacer tu resumen. Porque si tú pretendes memorizarte esto, bueno, mis respetos primero. Mejor construir tu globo ocular de quién hace quién. Está sacando. Puedes utilizar colores, ya depende de ustedes. ¿Ya? A ver, y por último, del mesodermo propiamente, ya habíamos visto, ¿no? Los vasos sanguíneos y fibromusculares de los músculos extraoculares. ¿Cuáles son los músculos extraoculares? El recto superior, el recto inferior, recto lateral, recto medial, oblicuo superior, oblicuo inferior. Los 6 músculos extraoculares. ¿De dónde nace? Mesodermo. ¿Ya está? Continuamos, por favor. Continuamos. Ahora sí. ¿Cómo es el desarrollo? Acá está, mira. Acá está la vesícula óptica, mira, y aquí está la vesícula óptica del oído. O sea, mira, casi a la misma época se van formando ellos. Y ojo, esto es prosencéfalo. Esta es la vesícula anterior, prosencéfalo. Por favor, vemos, acá está el prosencéfalo, ¿ves? Y se empiezan a formar, mira, las vesículas ópticas.
Dice, los ojos comienzan a desarrollarse. ¿Qué día habíamos quedado? Día 22. ¿A partir de quién? De los surcos ópticos, ¿cierto? Y tenía 4 orígenes. Neuroectodermo, ectodermo superficial, mesodermo y cresta. Creo que eso ya quedó claro. ¿Cierto? Yo podría una pregunta así. De las siguientes alternativas, una no es origen del globo ocular. Sabes, si tienes 4 características, te pongo una quinta alternativa y hay una pregunta de examen. ¿Cierto? Pero yo no soy el profesor que pone preguntas, así que tampoco te emociones. Siguiente, por favor. Ya está. Dice, el ojo en desarrollo aparece en el día 22, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Floro. Pero yo siempre digo, esta es la clásica parafraseo de los libros, ¿no? Pero acá sí es importante. Con el cierre del tubo neural, estos surcos forman evaginaciones y se van a llamar las vesículas ópticas. Quiere decir que si es verdad que empieza en el día 22, ¿cuándo cierra los poros de los tubos neurales? Día 25, día 27. O sea que a partir de esos días ya deberíamos de tener a estas vesículas que, como tú ves, se empiezan a dilatar, mira, empiezan a salir del prosencéfalo formando como unas tetitas, unos chupitos, mira, empieza a formarse así. Entonces, esto se llaman vesículas ópticas, ¿ok? Siguiente, por favor. Aquí lo vamos a ver por días, ahí está, por día lo vamos a ver. Día 22, mira, días. Día 24, día 28, ya está cerrado el tubo neural. ¿Y qué se está formando? Mira, ya la vesícula óptica está formando. Pero ¿qué empieza a llegar? La plácora del cristalino. ¿De dónde salió el cristalino? Cristalino. Del ectodermo superficial. O sea, del ectodermo superficial, obvio, está superficial. ¿Qué hace? Se empieza a meter a la vesícula para formar el cristalino. ¿Sí? Mira, día 28. Día 32, ya el cristalino está metido, mira. Vesícula del cristalino ya se está metiendo. Ya se empieza a formar la parte nerviosa. Dice, la vesícula óptica comienza a invaginarse y se forma la capa óptica del doble pared. Obviamente aquí vamos a tener la doble pared, ¿por qué? Porque va a haber una capa anterior que va a formar justamente todo esto y una capa posterior que es esto. Ustedes han escuchado la uvea anterior y la uvea posterior, empieza la división gracias al cristalino, ¿ya? Después me dice que en el día 34, mira cómo ya tenemos. Al día 34 ya tenemos prácticamente, mira, esta estructura se parece bastante a lo que tenemos acá. Día 34. El espacio interretiniano después desaparece y las dos capas quedan adosadas, sin fusionarse, formando la famosa fisura coroidea. Y la fisura coroidea va a dar origen ¿a quién? A la membrana coroidea que conocemos. ¿Y qué es la coroides? Es la membrana donde están los vasos sanguíneos. ¿Ves? No sé si me estoy dejando entender. ¿Qué día estamos? 30. Siguiente, por favor. Entonces, queda establecido ya mi globo ocular. Día 34 ya queda establecido mi globo ocular. Claro, obviamente esto va a seguir desarrollándose porque así es el proceso embrionario, ¿verdad? ¿Y qué me dice? Que el globo ocular presenta 3 capas dentro de su estructura. Una capa externa que es fibrosa, una capa media que es vascular, una capa interna que es nerviosa. Pero lo que no nos dice es qué elementos forman cada una de ellas. Entonces tú dices así, disculpen, pensé que tenía papel toalla ahí por ahí, me parece. Ya está. Listo. Entonces, eso es anatomía. ¿Qué es la anatomía? Que el globo ocular, como vemos ahí, el globo ocular está formado por 3 capas, ¿verdad? ¿Cuál es la primera capa? La capa fibrosa. Esta capa fibrosa es externa. ¿Ya? Mira cómo vamos a construir nuestro cascarón de conocimiento. Primero, tiene una estructura llamada córnea. La córnea. Y segundo, vamos a tener a quién? A la esclerótica. Listo. 2 elementos que tiene la capa. Cuidado, te pueden preguntar eso. Segunda capa. ¿Cuál es la segunda capa? La vascular. A la vascular también le llaman media. Pero ¿sabes también cómo le llaman? Úvea. Y acá vamos a decir que tengo 2 tipos de úveas. Una úvea anterior y tengo una úvea, chicos, posterior, ¿cierto? Una úvea posterior. La úvea anterior obviamente está formado por 2 componentes. El primer componente es un músculo pigmentado.
ese que le va a dar color a los ojos. ¿Cómo se llama? Iris. Y el iris tiene una pupila, o sea, una estructura que está ahí dentro de él, que es la estructura que va a regular la entrada de luz. Si hay mucha luz, mi pupila se contrae para, obviamente, proteger al nervio óptico. Si hay poca luz, que hace mi pupila? Se dilata para captar más rayos luminosos y así poder tener una imagen nítida, ¿ok? Entonces, miosis y midriasis, eso es lo que ya ustedes saben. Y luego, la uvea anterior, que también tiene al famoso cuerpo ciliar. Y este cuerpo ciliar se va a formar por el proceso ciliar propiamente y el músculo ciliar. Por último, la uvea posterior. Yo siempre a la uvea posterior le pongo el color que le corresponde. ¿Y qué color le corresponde? Rojo. ¿Y por qué rojo? Es vascular. Exactamente. Porque es la zona vascular. Aquí están los vasos sanguíneos que tiene nuestra uvea, nuestro globo ocular. Gracias a ellos se nutren todas las estructuras, hasta las estructuras avasculares, ya a través de la famosa difusión, ¿ya? Y por último tenemos la capa llamada nerviosa. ¿Y quién es la capa nerviosa? La capa interna, también llamada retina. ¿Y por qué esta capa de la retina es importante? Porque aquí es donde se forman o donde se localizan los llamados fotorreceptores. Por esta parte es la más importante, fotorreceptores. Los fotorreceptores, que son los conos y los bastones. Bacán. Esto creo que lo conocemos todos o ya lo hemos repasado, ¿cierto? Listo. A ver, vamos a ver entonces una por una, ¿les parece? Según la anatomía, mira, esto encontré en la clase de histología y me pareció muy linda esta imagen. Es una foto en donde hacemos el corte del globo ocular y lo que están haciendo es un corte así, como tú ves acá, es un corte así. O sea, han cogido este pedacito del globo ocular donde abarca todas las capas y lo amplían. Mira, esta es la capa nerviosa, esta es la capa media y esta es la capa externa. Maravilloso, muchachos. Linda capa histológica, una foto bonita. Siguiente, por favor, hay otra imagen, pero ya lo pigmenta. Ahí está, mira. Esta que será la capa externa. Entiéndase la capa externa, que sería esta de acá, la capa externa. ¿Qué tiene la capa externa? Córnea y esclerótica. Esta parte de amarillito, mira esta parte de amarillito, ¿qué representa? Esa zona de acá, ¿verdad? ¿Qué sería la capa? ¿Y qué tiene la capa media vascular? Y esta, profesor, pero no es al revés, no, olvídate, solamente son colores, no es que representen necesariamente. ¿Por qué? Porque aquí va el nervio óptico, pues. Y si es nervio óptico, capa nerviosa, y justamente está toda la retina, mira, toda la retina está. Entonces, decimos que representa la capa nerviosa, que sería esta de acá. Y alucina, aquí hay 10 capas que tienes que aprender. Que creo que ya se la sabe, me imagino. ¿No? Aquí la vamos a aprender. ¿Ya? Acá lo vamos a aprender. Sigue. Mira, esto es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque me habla de cámaras del globo ocular. Y para hablar de cámara del globo ocular, tengo que recordar lo siguiente. ¿Cuáles son las cámaras oculares? Las cámaras oculares. Son 3 cámaras, ¿verdad? Pero se resumen en 2. La cámara acuosa y la cámara vítrea. ¿Ok? Profe, ¿qué es una cámara? Son los espacios que tú ves aquí en el globo ocular, que entre estructura y estructura abarca o almacena un tipo de humor, uno de los famosos medios refractarios. Esa es una pregunta de examen. Oye, esa pregunta, ¿sabes dónde vino? En el examen de residentado médico. O sea, cuando el médico ya egresa y quiere postular una especialidad, hasta esta pregunta viene ahí. Por eso le digo, ciencias básicas, chicos, es para toda la vida. No solamente diga, ya pasé estructura 1, me olvido, nada. Toda tu vida lo vas a hacer. Cuando llega un paciente con una consulta oftalmológica, si tú no seas oftalmólogo, te en tu consultorio de medicina general, le dirán así, mira, acá veo un edema de papila, de la mácula, de la retina. O sea, eso puede ser un seroma. Usted ve borroso, si no veo nada con esa vista. Vaya al oftalmólogo o al retinólogo. Que lo más probable es que le va a dar nepafenaco, le va a dar un AINES, no sé cuánto, tú estás orientado. Mira, no eres oftalmólogo, pero estás orientado en el tratamiento de esa enfermedad. Pero para mejor seguridad, ¿qué haces? Lo mandas a la especia, obvio. Pero tienes que tener el concepto. ¿Sí?
Profe, ya, a ver, ¿cómo lo interpretamos esta imagen? Repito, imagen muy bonita de histología. Gracias a ustedes he podido revisar las 4 áreas. Desde ayer, revisando, oye, qué vacancia, qué che. Y eso, ¿aburre, no aburre? Encanta, muchachos. Cansa, obvio. Pensé, me dice, profe, se no te pase, son 4 o 5 horas de estar sentado. Sí, pues, pero ustedes son estudiantes. Y el estudiante estudia antes. Pues se llama estudiantes. De verdad, no es floro, es de verdad. ¿Ya? No voy a decir que me gustaría ser estudiante, no me gustaría. Yo soy profesional, pero sí, recordar es bonito, recordar es bonito. Acuoso y vítreo. La acuosa va a presentar primero límites. ¿Ya les parece? Le ponemos límites. ¿Cuáles son los límites de la acuosa? Obviamente. La primera parte, la córnea, que es la parte más externa, y la otra es el cristalino. O sea, todo lo que esté entre la córnea, que es esta de acá, y el cristalino, que es esto de acá, todo esto se llama cámara acuosa. Pero ya tú sabes por qué se llama cámara acuosa, ¿o no? ¿Ya sabes o no? ¿Por qué se llama cámara acuosa? Porque va a contener al famosísimo humor acuoso. ¿Y quién o cuáles son los límites de la cámara vítrea? Límites. Mira, mi tío, no te compliques la vida. ¿Qué vas a decir? Detrás del todo lo que esté detrás del cristalino, cámara vítrea. Todo lo que esté detrás. A ver, hay que comprobar. Sí, pues todo lo que está detrás del cristalino, cámara vítrea. La relación más o menos es 80-20% y creo que sí se nota. 80-20%. Quiere decir entonces, pregunta de examen de fisiología, ¿quién es el que le da el volumen y sostiene el volumen del globo ocular? ¿El humor vítreo o el humor acuoso? El vítreo, la cámara vítrea. Él le da el volumen, pues mira, 80% representa de él. Le va a dar la presión ocular. Pero quien altera la presión ocular es la cámara anterior, maravillosamente. Quiere decir que cuando hay una lesión o el drenaje no se da correctamente o hay un exceso de producción del humor acuoso, es donde la persona sufre de presión intraocular alta. Que si eso se asocia a amarurosis y se asocia a lesión del nervio óptico, ¿cómo se va a llamar esa patología? Glaucoma, excelente. Eso se va a llamar. Ojo, una presión alta, o sea, una PIO, presión intraocular alta, no es glaucoma. Tiene que estar asociado a lesión del nervio óptico, disminución del campo visual. Eso se llama glaucoma. En todo caso, si tú dices, señora, es la tercera vez en el año que le mido una presión alta mayor de lo normal, ¿qué le estás advirtiendo? De que si no se cuida, si no corrige esa presión alta, ¿qué va a pasar? Va a sufrir de y su campo visual va a empezar a disminuir hasta que se apaga y la persona no ve totalmente nada. Y ya lo vamos a ver a la parte final de fisiología, las famosas seminopsias, las famosas lesiones de toda la vía ocular. ¿Ya? Vamos a ver eso. Entonces, cámara vítrea detrás del cristalino. Ahora, lo único sí distinto es acá, bueno, acá si gusta le ponemos el humor vítreo, ¿no? El humor vítreo. ¿De qué vamos a ver diferencias entre humor acuoso y humor vítreo también? Pero, ¿qué te das cuenta, profesor? Acá veo todo azul, y bien, ¿no? Todo azul vítreo. Pero acá veo dos colores, profesor. Ah, es que la cámara acuosa se divide en dos. ¿En qué se divide? En cámara anterior y B, cámara posterior. Ahora sí te van a preguntar, ¿qué contiene la cámara anterior? Humor acuoso. ¿Qué contiene la cámara posterior? Humor acuoso. Pero, ¿cuáles son sus límites? Ah, entonces dice, profe, facilito. La cámara anterior está entre la córnea, ya no, y el iris. Y la posterior, entre el iris y el cristalino. Vamos a identificar, a ver si es verdad. Profe, sí, mira, acá está la córnea, ¿sí? Este es el iris y acá está el cristalino. Mira, entre córnea y iris, ¿quién está? La cámara anterior. Entre iris y cristalino, ¿quién está? La cámara posterior. Vamos a ver en el dibujo grande para que si no te has perdido. Córnea, ¿cierto? Iris, ¿verdad? Entre córnea y iris, cámara anterior. Iris y cristalino, ¿verdad? Entre iris y cristalino, ¿quién está? Cámara posterior. La pregunta de examen es,
¿quién comunica o cómo se comunican estas cámaras? Respuesta: a través de la pupila. El huequito que tiene el iris, este huequito de acá, hace que la cámara anterior se comunique con la cámara posterior. Por ejemplo, si la cámara posterior quiere botar humor acuoso, lo bota a través de la pupila. Si él quiere regresar, se lo regresa. O sea, quiere decir que el humor acuoso va a circular a través de la cámara anterior, de la posterior, ¿a través de quién? De la pupila. ¿Entendido? Siguiente, por favor. Siguiente. Mira esta capita. Dice, córnea. La córnea, vamos a darle para verificar. La córnea es una estructura avascular. ¿Qué significa una estructura avascular? Que no contiene vasos sanguíneos. ¿Ok? Es una estructura vascular no renovable. Quiere decir que la lesión que sufra la córnea no se va a reparar, se cicatriza, pero va a perder la capacidad refractaria que tiene. Córnea, lente de mayor poder refractario. Más del 70% de los rayos que llegan al ojo se refractan nomás en la córnea. Profesor, no estoy entendiendo. Yo tengo un lente, ¿ok? Tengo un lente así, y la luz incide sobre él. Viene la luz, viene un rayo, 2 rayos, 3 rayos, 100 rayos, 1000 rayos, y vienen todos los rayos por acá. Así. ¿Qué hace la córnea? ¿Refracta a quién? O sea, desvía a quién. 70% de los rayos. ¿Y cuántos llegan a pasar? Obviamente un 30%. Por eso se dice que la córnea es el lente de mayor poder refractario. Además, la córnea es el primer medio refractario. Son 4. La córnea es el primero. ¿Entendido? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? ¿Quién es el cuarto? ¿Habrá un quinto? No. El primero es la córnea. Segundo, humor acuoso. Claro. ¿Puedes regresar? ¿Puedes regresar la imagen? Mira, el rayo luminoso viene por acá, ¿eh? ¿A quién choca primero? Después, ¿a quién choca? Al humor acuoso. No me digas cámara anterior, claro, obvio. Pero ya dime en forma general, porque la cámara anterior no es un medio refractario, sino el humor acuoso que salga. Después, ¿a quién incide? ¿Y después a quién incide? ¿Chocará la retina? Ya no, pues porque esa luz llegó a conos y bastones y se forma la imagen. Y esa imagen luego se transmite en forma de impulso nervioso a través de la vía óptica, hasta llegar al occipital para ser interpretado. ¿Me entiendes? Entonces, mira lo bacán, ¿no? Córnea, humor acuoso, cristalino, humor vítreo, los 4 medios refractarios. Por favor, continuamos. Dame más característica de córnea. Tejido transparente, o sea, avascular, representa, ¿te acuerdas cuando dibujamos a la córnea? Pequeñito, ¿no? Y la esclerótica, siempre los 5/6 restantes. Representa la sexta parte de toda una esfera. 550 micro, bueno, eso ya lo de menos. Por favor, siguiente. Siguiente. ¿Para qué es importante esto? Esto es importante para ver los problemas refractarios. ¿Sí? Por ejemplo, cuando a ti te van a hacer un estudio general de tu globo ocular, siempre te miden el tamaño de la córnea. Si la córnea está muy abombada, va a haber problemas refractarios. Si la córnea está muy desgastada, va a haber problemas refractarios. Por eso que estos valores solamente son referenciales para ese tipo. Una pregunta de examen no debería tener estas características. ¿Sí? Aparte, cuando tú seas oftalmólogo, todo viene computarizado. Así como en laboratorio. Yo sé que la hemoglobina en el hombre es de 14-16, normal. Pero en el laboratorio al costadito te dice valores referenciales. ¿Cuánto tiene? 11.3. Y tú ves al costadito, valor normal de 14-16. Hasta con anemia. ¿Me entiendes? También cuando haces todo computarizado te dice los valores normales de la córnea y cuál es la medida de la córnea de este paciente. Si es mayor, está abombada. Si es menor, está desgastada. O sea, por eso le digo, no perdamos tiempo en esto. ¿Ok? Ya les expliqué para qué sirve. Unida a la esclera forma la famosa unión esclerocorneal o limbo. Que allí vamos a encontrar a alguien especial. Aquí vamos a encontrar en este limbo. O sea, a ver, acá. En esta zona. ¿A quién vamos a encontrar?
vamos a encontrar a un punto importante en la circulación del humor acuoso. El conducto de Schlenk. El famoso conducto esclerocorneal de Schlenk. Este conducto de Schlenk, pregunta de examen, sirve para drenar al humor vítreo o acuoso. Acuoso, porque recuerda que el acuoso es el que se regenera, ¿sí? Más o menos 0.625 mililitros hay aquí en la cámara anterior y posterior. Y todos los días se produce esa cantidad, todos los días se produce esa cantidad. ¿Quién lo produce? Los procesos ciliares. Si excedo, voy a aumentar la presión intraocular. Si hay menos, va a haber un desgaste de las estructuras avasculares. Entonces siempre tiene que haber la misma producción, ¿ok? Ya. ¿Qué más? Presenta 5 capas. Estas 5 capas es importante que tú las recuerdes. Y tú la vas a ver acá. El epitelio corneal. ¿Cuál es el epitelio corneal? Estratificado, plano, no queratinizado. Después viene una capa llamada la capa de Bowman, que es esta de acá. La capa de Bowman. Luego viene el estroma. Mira, ¿qué grosor tiene el estroma? La porción más gruesa. Se dice que el 80% de toda la córnea es estroma. Mira, 80, y creo que sí, ¿no? 80% es estroma. Después viene una capa delgada llamada la membrana de Descemet. Y al final viene una capa delgadita de epitelio simple plano llamado endotelio. Entonces, ahí sí tenemos que utilizar memoria. Decimos epitelio, membrana de Bowman, estroma, membrana de Descemet y el endotelio. Pero si tú eres inteligente, o sea, para relacionar tú dices, afuera un epitelio, adentro un endotelio. En medio el estroma y entre los dos las membranas. Imagínate que te hacen ordenar las capas de la córnea. Tú dices epitelio afuera, endotelio adentro. En medio, ¿quién está? El estroma. Y una membrana arriba abajo. Profesor, pero ¿y si me confundo si era Bowman o Descemet? Amigo, ¿qué letra va primero? Dijo ella. No, pues entre Bowman, que es B, y Descemet, que es D. ¿Quién va primero? La B. ¿Y después quién va? La C. La D. Pues. Entonces, creo que ya creo que estoy bajando mucho el nivel, ¿no? Ya no quiero seguir mejor así. Entonces, creo que está facilito ya. Ojo, estos son 5 capas. Espérate que viene la retina, son 10. Quiero ver. Siguiente, por favor. De verdad, y le soy sincero, y al margen de que, y mira, esto va a ser rochoso porque está siendo grabado, me he quedado enamorado otra vez de histología. Veía las clases del maestro Narváez y la doctora Silvia, y decía, qué bonito. Y luego mirarle el microscopio, y está buscando los artefactos, esa vaina. Mira, bonito, mira, dime si esto no es un epitelio estratificado plano no queratinizado. Dime si acá no hay una sola capa de células planas, simple plano. O sea, no hay que tener memoria. Por eso que miramos y nunca se olvida. Todo este grueso, ¿qué es? Todo ese grueso, ¿qué es? El estroma. Y la membrana de Bowman y la membrana. Y aquí se nota, mira la diferencia de color. Y se nota la diferencia de color. ¿Dónde se encuentra el anillo fibroso? Hay que aumentar nivel. ¿Dónde se encuentra el anillo fibroso de Dollinger? Facilito. D de Dollinger, D de Descemet. Facilito. Y gracias a ese anillo, la córnea no se regenera. Mira, interesante dato histológico. Gracias a ese anillo, nuestra córnea, si se te daña, mi estimada, no vuelves a recuperar. Y ahí viene la famosa escalera del cielo que le da la córnea, que se mata, no sé qué tanta vaina. ¿Por qué? Porque nuestra córnea no se puede regenerar, mira. Eso creo que debe haber muchos científicos trabajando en eso. Porque sería un boom, pues, que inventen unas gotas que regenera córnea. Yo lo compraría. ¿Y quién no lo compraría? Claro. Por eso que hay que cuidar nuestra córnea. ¿Ok? Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora vamos a hablar de la esclerótica. La esclerótica parte de la túnica fibrosa, pero representa ahora ya los 5/6 del globo ocular. Un dato de la córnea que se me fue. ¿Sabes cuál es? Le llaman la ventana del ojo, porque es el que permite el ingreso de la luz. Le llaman la ventana. ¿Y por qué me acuerdo? Porque a este señor, a la esclera o esclerótica, ¿cómo le llaman? El blanco del ojo.
Cuando tú miras a una persona a los ojos, ves en la parte central, obviamente, el color de cada uno de nuestros globos oculares, pero vemos un blanco alrededor. Ese blanco alrededor es la famosa esclerótica. ¿Cuánto representa? Dice los 5/6 de todo el globo ocular. O sea, si yo completo, o sea, acá, mira, la córnea es esto, todo esto para acá y todo esto para acá es. Esta esclerótica también es una estructura vascular, también no tiene vasos sanguíneos, ¿ok? Y está envuelta por una cápsula fibrosa que le va a dar la capacidad para que allí se inserten los músculos oculomotores. ¿Cómo se llama esa cápsula? La cápsula de Tenon. Por ahí debe estar. O en la siguiente imagen. Esta de aquí, esto que tú ves acá, es la cápsula de Tenon. Esto que tú ves acá, lo que les había mencionado, el esclera o esclerótica. ¿Ok? Por eso le llaman el blanco del ojo. Está formada por 3 capas. La capa fusca, la capa fibrosa y la capa llamada episclera. Se supone que la episclera es la parte más externa y la que permite realizar los movimientos oculares. O sea, ahí está la cápsula de Tenon, la que nos permite, sin mover el rostro, mirar para allá, mirar para allá, mirar para arriba, mirar para abajo y hacer todos los movimientos de nuestros globos oculares. ¿Entendido? Gracias a esta capa, la capa episclera. La fibrosa contiene colágeno. Según la histología, tiene colágeno 1, puede tener colágeno hasta 5, pero el colágeno 1 es abundante acá. Y la capa fusca es la capa más interna, ¿no? Donde está casi pegado a los vasos sanguíneos, porque ella le va a dar los nutrientes a través de la difusión. Siguiente, por favor. Mira, ahora, ¿te acuerdas de dónde nacía esclerótica? ¿De dónde nacía? Cresta neural. ¿Y coroides? Entonces mira lo que dice ahí. Mira, porque regresamos a la embriología para continuar. Al final de la 5ª semana, marca esa semana, al final de la 5ª semana, el primordio del ojo está ya todo circundado por el mesenquima laxo. O sea, ya tenemos esta estructura, mira. Antes de esta estructura, ya está casi formado. Acá estamos. Estamos en la 5ª semana acá, chicos. Está acá. ¿Qué me refiere? Este tejido pronto se va a diferenciar en capa interna comparado a la pia madre del cerebro y una capa externa equivalente a la dura madre. Quiere decir que va a tener membranas que van a cubrir. Y tú sabes cómo se van a llamar esas membranas en el futuro. Se van a llamar conjuntiva, ¿verdad? La conjuntiva recuerda que cubre la parte anterior, ¿verdad? Y la parte posterior va a ser la cápsula de Tenon que protege al esclero. ¿Ya? Profe, y cuando ya hablamos del globo ocular acá, dice, de la capa interna forma más tarde, lo que les mencionaba, la coroides, vasos sanguíneos y la esclera. La esclerótica opaca tiene una función de resistencia cubierta. Bueno, eso ya lo que hemos visto, ¿no? Los músculos extraoculares, ¿dónde derivaban? De nuestro órgano. O sea, son teorías que ya hemos mencionado. ¿Ya? Continuamos, por favor. Ahora vamos a... Ya. Acá igual también te mencionan que nosotros vamos a tener 2 capas, una membrana iridio-pupilar y una externa que va a formar luego la sustancia propia de la córnea, ¿ok? Solamente eso, para eso estaba esta imagen, para mencionarte que la córnea va a presentar 2 caras prácticamente, una cara externa y una cara interna. La cara externa, que se va a continuar con la esclera, ¿verdad? Y la cara interna, que es la que está casi en contacto con el humor acuoso, llamada membrana iridio-pupilar. ¿Ya? Siguiente, por favor. Humor acuoso y humor vítreo. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Son totalmente diferentes. El humor acuoso es un líquido renovable. ¿Qué significa renovable? ¿Qué significa renovable? Que se renueva, que cambia, que así como se produce un día, se drena ese mismo día y está cambiándose todos los días. No hay día que no se produzca humor acuoso. En cambio, el humor vítreo no. El humor vítreo solo se produce hasta la 5ª semana de gestación. O sea, con la misma cantidad de humor vítreo nos quedamos. ¿Sí? ¿Y quién lo produce? Los famosos yalocitos. Doctor, ¿y dónde están los yalocitos? Pues en la formación del globo ocular nosotros vamos a ver que hay una arteria. ¿Cómo se llama la arteria? La arteria yaloidea. ¿Qué hace? Penetra el interior del globo ocular a través de la fisura coroidea del tallo óptico, pasa por la retina del cuerpo vítreo, termina ramificando la pared posterior cristalina. O sea, es esta de acá, mira. ¿Se mete por acá?
y plum, lo penetra hasta el cristalino y se abre en el cristalino. Por eso que cuando vamos al globo ocular, tú ves que hay una estructura hacia arriba y una estructura hacia abajo. Esta es la famosa arteria hialoidea. Profesor, ¿hasta ahora la tenemos la arteria hialoidea? No, muchachos. Dicen los estudios que con los primeros rayos luminosos que la persona ve, que entran, descaman a la membrana que tenemos acá, la membrana de Wechsendorf. Ojo, pregunta de examen de embriología. ¿Cómo se llama la membrana que cubre la pupila del feto? Esa membrana se llama membrana de Wechsendorf. Profesor, ¿cómo se escribe? Yo no lo sé. Bueno, yo tampoco, pero vamos a hacer el intento, ¿ya? Se llama Wechsendorf. Así se llama, Wechsendorf. Esa membrana cubre parcialmente la pupila. O sea, para proteger que ningún rayo luminoso, cuando le pongamos luz en el útero de la mamá, pueda afectar la retina. Es una membranita. Profesor, ¿y así nacemos? No. A partir de la semana 28 en adelante, se dice que a partir del 7º mes de gestación en adelante, esta membrana se empieza a autofagiar. O sea, se empieza a desaparecer. Las células de nuestro cuerpo empiezan a comerlo, y es como quitarle el sello de seguridad cuando abrimos un envase cerrado. Sí, lo vas sacando de poquito, ahí salió todo. ¿Me dejé entender? ¿Qué protege de los rayos luminosos? Pero entonces, ¿qué pasa con el niño que nace antes de los 7 meses, o sea, el niño prematuro? Porque es un problema de salud, el parto pretérmino. Que los niños cuando nacen de esta condición, 24 semanas, 28 semanas, nosotros tenemos que poner sus protectores oculares. Claro, porque imagínate ¿qué va a hacer la luz? La luz va a solidificar esa membrana. ¿Y qué podemos generar? Cataratas congénitas. Podemos generar ceguera en ese niño. O sea, los famosos trastornos oculares del recién nacido pretérmino. Entonces es importante saber eso. Y tú como futuro interno tienes que saber, doctor, nuestro pacientito nació de 24 semanas. ¿Ya le hizo interconsulta al retinólogo pediatra? ¿Verdad? Mira, tú eres de la CIPAN, dice. Cholo, llámalo, chola, llámalo. Tiene razón, se me olvidó. Pero ¿qué pasa si el interno no sabe ni eso? ¿Harás daño o no harás daño? Por eso, primo nono cero, y para eso primero estudio. De ahí la exigencia de estudio. Profesor, pues son desalmados, ¿no, chicos? Si te contara lo desalmados que eran con nosotros. Que es algo que no lo voy a exponer, pues, en un video, ¿verdad? Pero sí, chicos, tienen que estudiar. Tratar en lo que se puede. En lo que se puede. ¿Ya? Entonces, hemos aprendido dos cosas. Membrana de Wechsendorf en embriología de la pupila, ¿verdad? Tapa la pupila del feto, de ahí se cae a partir de las 28 semanas. Y cuando ya nacemos sin esto. El rayo luminoso entra y hace que esta arteria hialoidea se transforme en algo que tenemos nosotros. ¿Cómo se llama? El conducto hialoideo. ¿Qué hace el conducto hialoideo? Solamente es el residuo, el rezago de una arteria que producía humor vítreo. Ahí estaban los hialocitos. ¿Entendido? ¿Se entendió? A ver, ¿qué más nos dice? Ahí está. La arteria hialoidea, su rama fluoro, involucionan por apoptosis, fagocitosis de las células endoteliales y queda como vestigio el conducto hialoideo. O sea, no era floro el que estaba metiendo. No era floro. La parte más proximal del sistema de la arteria hialoidea, o sea, la parte más proximal, más para allá, forma la arteria central de la retina, o sea, esta de acá, ¿no? La arteria central de la retina. Este es más distal, este es más próximo. Puedes que te pregunte por ahí, ¿no? ¿Cuál sería el origen? ¿Cuál sería el origen de la arteria central de la retina? Respuesta, la arteria hialoidea. La arteria hialoidea. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo es el humor acuoso? El humor acuoso número 1, ¿quién lo produce? El proceso ciliar. ¿Cuánto se produce? Se produce... ¿Cuánto se produce? 0.625 dice la literatura en volumen, o sea en mililitros, diario. ¿Ok? Este líquido va a circular de la cámara posterior hacia la cámara anterior. Mira, esto lo borramos, ¿cierto? Mira, por favor.
ahí vamos a hacer un corte, ya, ahí, terminando esto hacemos el primer corte para pasar a una segunda parte para que no sea tan pesado esto. ¿Ya, muchachos? Mira, profesor, yo tengo, mira acá, por favor, yo tengo mi proceso ciliar. El proceso ciliar es así, ahí está, aquí está el cristalino, lo he ampliado todo y acá está la córnea, ¿ok? Aquí está la córnea, con sus 5 capas y todo eso. Obviamente, aquí viene el músculo llamado iris, ¿ok? Viene el iris. Hemos ampliado esta parte de acá, la estoy ampliando acá. ¿Sí me estoy dejando entender? Bien. Entonces, primera parte de la circulación del humor acuoso. El primero de ellos debe ser el proceso ciliar. ¿Por qué? Porque el proceso ciliar se encarga de producir el humor acuoso. Él bota el humor acuoso y el humor acuoso, ¿a dónde crees que va? 2. A la cámara. ¿Qué cámara? Tienes que decírmela. Profe, no me acuerdo. No te preocupes. Acuérdate cómo clasificamos las cámaras. Este es el iris y este es el cristalino. ¿Cómo se llama la cámara que está entre el iris y el cristalino? Cámara posterior. Ya no me olvido. ¿Te das cuenta? Profe, ¿y de ahí dónde se queda? Él se va a dirigir hacia un lado. ¿A dónde crees que se va? A la pupila. Claro, pues, obvio, para lo que tú me dices. ¿Para qué? Para luego irse hacia dónde? A la cámara. Entiéndeme, ya no lo pongo porque va a salir medio raro. Ya lo pongo acá chiquito. Cámara anterior. Se va a la cámara. Mira la circulación, ¿eh? Proceso ciliar, cámara posterior, pupila, cámara anterior. Y de la cámara, esto es fisiología por si acaso. Esto es fisiología. Y después de eso, ¿a dónde se iba? ¿Te acuerdas cómo se llamaba esto? El limbo. La unión esclerocorneal, ¿te acuerdas? El limbo. ¿Y qué encontramos acá? Al número 5. ¿Y quién es el número 5? El conducto de Schlemm. El que drena el humor acuoso. Entonces, para que una persona tenga alteración del humor acuoso, tiene que pasar 2 cosas. Y solo 2 cosas. 1, que el proceso ciliar tenga mucha producción. O sea, que produzcamos mucho humor acuoso. Tanto así que el drenaje no se abasta. Es como que tú tienes tu desagüe, botas un balde de agua y a los segundos desaparece. Pero él bota 100 baldes de agua de un solo lado. ¿Podrá drenarse rápidamente todo? No, se va a salir. Eso ocurre cuando hay sobreproducción de humor acuoso. ¿Me entiendes? Y eso se llama glaucoma de ángulo abierto. ¿Por qué ángulo abierto? Porque el drenaje está bien, sino que el volumen está excediendo. Ahí que tengo que darle gotas para bajarle la función al proceso ciliar. Por lo general son corticoides, por lo general. O si no, ya otro tipo de medicamentos que obviamente en clase de oftalmología se tendrá que decir. ¿Entendido? Profesor, y cuando el drenaje se obstruye, o sea, produce normal, pero no se está drenando lo que corresponde. Eso se llama glaucoma a ángulo cerrado. Ese se opera. Tengo que operarlo. Profe, ¿por qué? Está obstruido. ¿Qué pasa cuando tu desagüe está obstruido? ¿A quién llamas? A Mario Bros, pues, obvio. Claro, al fontanero. Profe, a mi vecino. Y está, ¿no? Desatorando. Tenemos que operar. ¿Me dejé entender? Ya, esos son los tipos de glaucomas que tenemos. ¿Se entendió la circulación? Se entendió la circulación. El humor acuoso circula en la cámara posterior a la cámara anterior para aportar nutrientes a la córnea, floro, estructuras avasculares. Desde la cámara anterior, el líquido pasa por el seno de la esclerótica, llamado conducto. En el ángulo abierto, ángulo cerrado. ¿Dónde se reabsorbe para ser pasado a la sangre? ¿Ya? Separa. Por favor. No voy a decir más de histología. No voy a decir más de histología. Pero mira estas imágenes. Córnea, ¿sí? El limbo, o sea, la unión con el esclerótico, el canal del conducto de Schlemm en el limbo. Mira el cuerpo ciliar, mira el iris. Profe, ¿esto no son melanocitos? Melanocitos.
Por eso que el iris le da el color a nuestros ojos, porque ahí encontramos melanocitos. Cuanto más melanina produce este melanocito, más hacia el oscuro nuestro ojo. Cuanto menos melanocitos, más hacia el celeste el ojo. Ojo oscuro, marrón, marrón claro diríamos, color caramelo le llaman, luego viene el zarco, luego viene el verde, luego viene el azul y finalmente el celeste, en la tonalidad de ojos. Profe, yo quise tener ojos verdes. Ojo verde. Ahí se llama órbita verde, no se llama ojo verde. Órbita verde. Siguiente, por favor. Vamos al iris. Entonces veamos, el iris es esta. Siguiente, por favor, dame toda la información del iris, por favor. Gracias. Músculo pigmentado. Es un músculo. Y este músculo está formado por dos estructuras. Unos músculos que van a contraer y se llama el más constrictor de la pupila. Y un músculo que va a dilatar y se llama dilatador de la pupila. El constrictor de la pupila, ¿qué crees que hace? Contrae la pupila, o sea, hace miosis. ¿Y qué es el dilatador? Midriasis. ¿Quién controla la miosis? Sistema nervioso simpático. Simpático. ¿Y quién hace la midriasis? El parasimpático. Profesor, a ver. Calme, yo no sé, yo lo estoy preguntando, no estoy afirmando. A ver, profesor, vamos a recordar. Profe, mira, tú vas a decir, profesor, a propósito la hizo, ¿sí o no? Obvio. A propósito. Cuando tú ves a una persona simpática, ¿qué haces? ¿Abre los ojos o cierra los ojos? Mira, el profe me sacó los lentes, hago así, profesor. Claro, pues cuando vemos algo simpático, algo bonito, no para hablar de personas, porque alguien por ahí dice, ay, profesor, bien superficial eso. Vamos a decir de cosas. Por ejemplo, a ver, mi amiga al fondo, ¿qué plato de almuerzo te gustaría para ahorita? Porque ya estamos próximos al almuerzo. Imagínate que, ¿y tú qué haces cuando vas a ver el lomo saltado? Dices, ay, qué rico, dices, ay, qué rico. No, dices así, obvio, abre los ojazos, pues. Algo simpático para ti. Entonces, ¿qué hace el simpático? Midriasis. Y cuando algún alimento que te desagrade o que no sea de tu agrado, el pepinillo. Asumo que la ensalada de pepinillo. Ya está en tu cara. De estreñida lo dice todo. Por no comer pepinillo, pues, ¿no? El cuy, ¿a quién no le gusta el cuy? A los chicos que ven el video, el cuy aquí en el Perú se come y es plato espectacular. Sobre todo en Cajamarca o en Jaén, yo creo. Ah, su qué rico. Si tengo estudiantes por allá, manden. Ya, Chiclayo. Oye, ¿a quién le gusta la mano? ¿Quién no le gusta el cuy? No, normal, ¿a quién no le gusta el cuy? No le gusta el cuy. ¿Qué hacemos? ¿En qué hacemos? Jalada, ¿no? ¿Apellidos? Chicos, o a propósito o no a propósito. Simpático, midriasis. Parasimpático, miosis. Quedó claro. Profe, ya. Ahora, este iris, en su parte central tiene un diafragma, tiene un orificio, y este diafragma es el que regula justamente la entrada, no medida y salida, porque la luz no sale, la luz entra y se absorbe en la coroide, en la cámara oscura, la entrada de luz. Cuanto más rayos luminosos llegan a mi córnea, más se cierra la pupila. Cuanto menos rayos luminosos ingresan, más se abre. Ya hablamos de la famosa adaptación del globo ocular. ¿Qué ocurre cuando tú dices, mami, 11 de la noche, ya estudié fisiología, ya estudié histología, anatomía y embriología, voy a descansar? Apaga las luces. Apaga las luces. Y tú estás durmiendo y dices, miércoles, mi chaqueta está sucia y mañana es examen. Dime, ¿verás todo oscuro o ya habrá algo que puedas ver en tu habitación? Definitivamente ya ves siluetas. Y si esperas unos minutos más, ya ves hasta toda tu habitación completamente, claro, no iluminada porque no está iluminada, pero con la poca luz que hay, tu ojo se adapta gracias a la pupila, a este efecto fisiológico de adaptación de los receptores sensoriales.
Y cuando tú, por ejemplo, sales y hay tremenda luz, ¿qué haces? Y vas así, ¿no? Como que así hasta que ya, y logras ver. ¿Qué pasó? Tu iris, tu pupila, se adaptó justamente a ese tipo y a ese volumen de luz. ¿Ok? Vamos a ver. Ya divide cámara anterior, cámara posterior, eso lo sabíamos. Estroma, esfínter, floro, apertura del iris, la pupila, lo habíamos visto. Capa pigmentada, melanocitos, el color de los ojos. Irrigación a través del círculo mayor del iris, también floro. Regula la cantidad de luz, músculo dilatado, ya lo hemos visto. Miosis, tercer par craneal, y miosis, y midriasis simpática. Ahí está. Profe, cuando hicimos clase de pares craneales, usted habló sobre un reflejo, el famoso reflejo consensuado. ¿Te acuerdas qué era el reflejo consensuado? ¿Lo hicimos con ustedes? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué era el reflejo consensuado? ¿Se acuerdan? Poníamos luz en un ojo. Y el otro ¿Y también. qué pasa con el otro? También. ¿Te acuerdas? Le poníamos luz a un globo ocular. ¿Qué hacía este globo ocular que era estimulado? Se contraía. ¿Y qué hacía el otro? Se contraía. Pero si solo estimulábamos acá, pues hay un reflejo a través del núcleo de Edinger-Westphal, del tercer par craneal, que es parasimpático, ¿verdad? El tercer par craneal parasimpático, tercero, 7, 9 y 10, ya. Entonces, gracias a ese parasimpático es que se hace la miosis, pero la midriasis es gracias al simpático, la cadena simpática que está ahí conectada a nuestro globo ocular. Siguiente, por favor. Cuerpo ciliar, hemos hablado de forma indirecta del cuerpo ciliar porque está formado por dos estructuras, el proceso ciliar y el músculo ciliar. ¿Qué hace el proceso ciliar? Ya lo habíamos visto, produce humor acuoso. ¿Y qué hace el músculo ciliar? Lo que hace el músculo ciliar, por acá lo vamos a ver, este músculo ciliar lo que hace es fijar, ¿a quién? Al cristalino. Ayuda a la fijación del cristalino y para que él haga su famosa acomodación. Pregunta de examen, ¿cuál es la función del cristalino? Acomodación. ¿Y qué significa acomodación? Que enfoque exactamente la imagen a larga o a corta distancia. Profesor, yo tengo mi celular, yo tengo mi iPhone 18, profesor. Sí, recién va a salir. Yo lo tengo. Tú abres la cámara y dices, veo borroso. ¿Qué haces? Y se ve claro. Eso... Oye, se abrió la cámara, no sabía que se abrió. Yo no sé de eso. Chicos, así tiene nuestro globo ocular, pero de forma automática. No es que tú dices, espérate, mami, no veo borroso, espérate. Nadie hace esto. Porque lo hacemos de forma gracias a la acomodación de quién. ¿Quién es que el cristalino o se alarga o se engruesa? Dependiendo de la distancia a la que yo voy a ver dicha imagen. Eso se llama acomodación del cristalino. ¿Quién le ayuda a la acomodación del cristalino? El músculo ciliar a través de sus fibras. ¿Ok? Listo.